La sonrisa que viste en las portadas era mentira. Detrás de ese campeón que levantaba el cinturón con los brazos al cielo había una historia que la industria del boxeo nunca quiso que supieras. Un hombre que tumbó al campeón peso pluma invicto del mundo. 41 peleas sin perder. 41. Y ese mismo hombre hoy carga con algo que ningún cinturón del mundo puede explicar. 3 hijos asesinados en 7 años. Una esposa muerta. Y aún así, tomó la decisión que ninguno de nosotros entendería jamás. Se quedó a vivir en la misma ciudad donde ejecutaron a su familia. Hoy vas a saber el secreto que Alejandro Cobrita González guardó por más de 30 años. Y sobre todo, vas a saber quién mató a sus hijos y por qué. Pero antes de llegar a ese secreto, hay algo que tienes que entender. Porque lo que le pasó a esa familia no empezó la noche que sonaron los balazos. Empezó décadas antes. En una colonia del oriente de Guadalajara, donde un niño aprendía a pegar antes de aprender a leer. La pregunta no es quién mató a los hijos del Cobrita. La pregunta es por qué el padre nunca quiso buscar al culpable. Piénsalo un segundo. 11 de agosto de 1973. Guadalajara, Jalisco. Una colonia obrera al oriente de la ciudad. 5 hermanos. Un padre que salía antes de que amaneciera y regresaba cuando ya oscurecía, una madre que cocinaba, lavaba y planchaba para mantener la casa de pie con las manos y con la voluntad. Ahí nace Alejandro Martín González. El que iba a ser campeón del mundo. El que iba a perder 3 hijos. La familia no era pobre de la pobreza que aparece en los reportajes. Era pobre de la otra. La que no se ve en las estadísticas. La que come 3 veces al día pero no le sobra para un par de tenis nuevos. La que paga la renta puntual pero no tiene para el médico cuando el niño se enferma. La que aguanta sin quejarse porque en ese tiempo quejarse era de flojos. Alejandro era el cuarto. Un niño moreno, delgado, con los ojos grandes y las cejas espesas. Le gustaba el fútbol. Era bueno. Lo bastante bueno como para que lo pusieran de delantero en la cuadra. Lo bastante bueno como para que los más grandes lo dejaran jugar con ellos. Pero había un problema con el fútbol en esa colonia. Los partidos siempre terminaban igual. Faltas, cabezazos, patadas por debajo. Y Alejandro, que tenía 7 años, era el más necio. El que no se aguantaba. Una tarde, después de que un muchacho de 12 años le diera una patada que le dejó la rodilla sangrando, Alejandro se levantó del piso, le metió un puñetazo en la nariz y le tumbó 2 dientes. El muchacho se fue llorando a su casa. La madre llegó a casa de los González gritando. La madre de Alejandro le pidió disculpas, le dio dinero para los dientes y cuando la señora se fue, le preguntó a su hijo qué había pasado. Alejandro le contestó algo que su madre no iba a olvidar nunca. Mamá, ya no me gusta el fútbol. Prefiero pegarle a la gente. Esa frase de un niño de 7 años fue la que lo llevó al ring. Y la que años después, cuando ya tenía millones, lo iba a meter en problemas que ningún cinturón mundial podía resolver. A los 9 años entra al primer gimnasio. Se llama Olímpico. Está en el barrio de San Andrés, a 15 cuadras de su casa. El entrenador es un señor flaco, callado, con las manos curtidas y los ojos siempre rojos. Le dicen Don Vicente. Alejandro entrena 2 años con él. Sin sparring, sin guantes propios, con un costal lleno de arena que se descosía cada 2 meses. Pero pega bien. Don Vicente lo ve un día tirar una combinación de 3 golpes a la pera y le dice algo que Alejandro no esperaba. Tú vas a ser campeón. Alejandro no contesta. Solo sigue pegando. A los 12 años cambia de gimnasio. Va con un entrenador que apenas empezaba a hacerse de nombre en Guadalajara. Un hombre joven, ambicioso, que decía que el secreto del boxeador no estaba en los puños sino en la cabeza. Se llamaba José Reynoso. Pero todo el mundo le decía Chepo. Chepo Reynoso vio entrenar a Alejandro 3 días seguidos. Al 4.º día le dijo, muchacho, tú no eres como los demás. Tú tienes algo. Si me haces caso, en 10 años eres campeón del mundo. Alejandro le creyó. Y empezó a entrenar como nunca había entrenado en su vida. 4 horas en la mañana antes de la escuela. 2 horas en la tarde después de las tareas. Agua simple.
sin refrescos, sin salir con los muchachos del barrio, sin fiestas, sin excusas, y un detalle que su madre recordaría hasta el día que murió. Alejandro empezó a los 12 años a hacerle una promesa cada noche antes de dormir. La misma promesa, repetida durante 10 años, casi 36.000 veces. Mamá, cuando yo sea campeón del mundo, lo primero que voy a hacer es comprarte una casa. Una casa de verdad, no esta. Una con jardín. Una con tu cuarto. Una donde no se te meta el agua cuando llueve. Su madre le contestaba lo mismo todas las noches. Tú duérmete, mi hijo. Mañana hay escuela. Esa promesa la cumplió. La cumplió noqueando a un peleador invicto de Brooklyn al que la HBO había puesto en la portada. Pero la casa que le compró a su madre tiene una historia que nadie ha contado. Y esa historia es la primera pieza del rompecabezas. 15 años. Esa es la edad en que la mayoría de los muchachos de Guadalajara estaban pensando en muchachas, en fútbol, en escaparse a la esquina con los cuates. Alejandro González ya estaba peleando. Debuta como amateur con esa edad que todavía huele a infancia, y en 4 años acumula 30 peleas. 28 ganadas. 2 perdidas. Los números no mienten, pero tampoco cuentan todo. Lo que los números no dicen es cómo se veía a ese muchacho moverse dentro del cuadrilátero. Rápido. Demasiado rápido para lo que la gente esperaba ver. El golpe salía antes de que el rival terminara de pensar en cubrirse. Como si el puño llegara antes que la intención. Así fue como le pusieron el apodo que lo iba a acompañar el resto de su vida. La cobrita. Porque una cobra no te avisa. No te da tiempo. Tiras y ya está el golpe ahí, encajado, y tú todavía no entiendes qué pasó. Ese apodo no era un adorno. Era una descripción técnica. Y en 1988, con 19 años recién cumplidos, Alejandro González lleva ese apodo al mundo profesional. La arena es en Tlaquepaque. No es el Madison Square Garden. No es el Foro Sol. Es una arena de barrio con olor a sudor viejo y gradas de metal donde la gente grita con una cerveza en la mano. Su rival esa noche ya tiene 10 peleas encima, ya conoce el dolor, ya sabe lo que es que te golpeen de verdad. No importa. Cuarto round. Knockout. Fin de la historia. Cobra 300 pesos. 300 pesos por dejar parte de su cuerpo en ese cuadrilátero. Y aquí viene lo que distingue a este muchacho de todos los demás. Esa misma noche, mientras los de su edad estaban buscando cantina, buscando festejo, buscando gastar lo poco que tenían en algo que se olvidara rápido, Alejandro toma los 300 pesos, los envuelve con la mano y va directo a su casa. Le pone el dinero en la mano a su madre y le dice una sola cosa. Este es el primero. Faltan más. Doña Alicia guarda los billetes en una caja de zapatos debajo de la cama. Ahí empieza la cuenta. Las primeras 15 peleas las gana todas. 11 por nocaut. 4 por decisión. La prensa local de Jalisco empieza a hablar del muchacho de Guadalajara que pega como martillo. Le hacen una nota en el periódico Mural. Televisa local lo entrevista. A nivel nacional todavía no es nadie, pero en su ciudad ya se sabe que algo está creciendo en ese gimnasio. Mira, lo digo sin rodeos, hay una industria entera construida alrededor de estos muchachos que vienen del hambre, que pelean con el corazón partido, que firman lo que les ponen enfrente porque nadie les enseñó a desconfiar de los que dicen quererlos. Y esa industria sonríe en las portadas, pone los cinturones en las vitrinas, y después, cuando el muchacho ya no sirve, lo deja solo con las manos rotas y los bolsillos vacíos. Lo que le pasó a Alejandro no fue mala suerte. Fue un sistema que lo esperaba con los brazos abiertos y los dientes escondidos. En 1990 llega la primera derrota profesional. Mexicali. Un peleador local. Decisión dividida. La prensa de Jalisco dice que le robaron. La de Baja California dice que perdió justamente. Esas discusiones las tienen los periodistas, no Alejandro. Alejandro llora en el vestidor. No llora por el orgullo. No llora por el récord. Llora con el cuerpo encogido sobre una banca de madera, con los guantes todavía puestos, y cuando Chepo Reynoso entra al vestidor esperando encontrar a un muchacho destrozado, lo que encuentra es algo completamente distinto.
Alejandro levanta la cabeza y le dice esto. Textual. Chepo lo contaría años después en una entrevista que muy poca gente recuerda. Chepo, no me importa perder esta. Lo que me importa es que ya casi tengo para la casa de mi mamá. Vamos a la siguiente. Chepo se queda callado. Lo abraza. Y entiende esa noche que el muchacho que tiene enfrente no pelea por gloria. No pelea por fama. Pelea por una casa con jardín donde no se meta el agua cuando llueve. Esa obsesión era su motor. Pero también, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, era la puerta por donde iban a entrar todos los que vendrían después a aprovecharse de él. A eso vamos a volver. Porque en 1992, con 22 victorias y 2 derrotas, la empresa de boxeo que lo había firmado el año anterior le ofrece un contrato nuevo. 4 peleas al año. Bolsas de $5,000 mínimo. Posibilidad de pelear en Estados Unidos antes de los 25. Alejandro firma. Sin abogado. Sin leer todas las cláusulas. Confiando en Chepo y en un señor que Chepo le presenta ese mismo día, un señor que va a ser su manager los siguientes 10 años, un señor del que vamos a hablar en su momento con nombre y apellido y con todo lo que hizo. Pero primero viene 1993. El primer cheque grande. $8,000 por pelear contra un cubano en Las Vegas. Lo noquea en el 7º round. Cuando regresa a Guadalajara, no llega al hotel, no llega a ningún restaurante. Llega a la casa de su madre con los $8,000 en una bolsa de tela. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Doña Alicia los cuenta. Los vuelve a contar. No puede creer lo que sus manos están tocando. Le pregunta a su hijo si está seguro. Alejandro le dice que sí, que ese dinero es para empezar a buscar la casa. Doña Alicia llora. Alejandro llora. Y esa noche, según le contaría la propia doña Alicia a una vecina que después se lo platicó al periódico Récord, la madre del cobrita rezó hasta el amanecer pidiéndole a Dios una sola cosa. Cuídalo de la fama. Cuídalo del dinero. Cuídalo de la gente que se va a acercar. Doña Alicia tenía 52 años esa noche. Iba a vivir 29 más. Pero ya sentía algo. Con ese instinto que solo tienen las madres que han cargado demasiado, ya sentía que lo grande que venía no iba a llegar solo. Y entonces llegó 1994. Alejandro tiene 21 años. Récord de 34 victorias, 2 derrotas, 28 de esas victorias por la vía del knockout. Un martes por la tarde, la empresa de boxeo llama a Chepo Reynoso y le dice algo que Chepo no esperaba escuchar tan pronto. Le dicen que el muchacho tiene oportunidad por el título mundial. Kevin Kelly. San Antonio. 7 de enero. Foro Alamodome. No, espera, el Alamodome no, fue en el Freeman Coliseum, que era donde la HBO armaba sus carteleras en esa ciudad. Televisado. Cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en el peso pluma. Chepo pregunta 3 veces si están seguros. 3 veces le dicen que sí. Cuelga. Llama a Alejandro. Le dice que vaya al gimnasio sin preguntar. Cuando Alejandro llega, Chepo lo abraza y le dice una sola frase. Muchacho, llegó la hora. La que estábamos esperando desde hace 9 años. Alejandro no entiende al principio. Cuando entiende, se queda callado. Se sienta en la banca de madera del vestidor, ese mismo tipo de banca donde había llorado en Mexicali, y por primera vez desde que tenía 7 años llora frente a su entrenador. Esa pelea contra Kevin Kelly iba a darle al cobrita todo lo que había prometido. Y también iba a abrir una puerta que ya no se iba a cerrar nunca. Por esa puerta entraron las personas que le iban a costar 3 hijos. Pero antes de hablar de esa puerta, hay que hablar del hombre que estaba del otro lado. Porque para entender lo que hizo Alejandro González esa noche en San Antonio, hay que entender exactamente contra quién se paró. Kevin Kelly no era un rival. Era una sentencia. Brooklyn, Nueva York. 27 años. 41 peleas como profesional. 41 victorias. 0 derrotas. 28 knockouts. Le decían el tiburón volador por la velocidad con la que entraba y salía del cuadrilátero, como si el ring fuera su océano y los rivales simplemente no supieran nadar.
La revista Ring lo tenía entre los 5 mejores peso pluma libra por libra del mundo. La HBO lo había puesto en la portada de su programa estelar 3 veces en 2 años. 3 veces. En la sala de prensa del Madison Square Garden había una fotografía suya a tamaño real pegada en la pared, como si ya fuera parte del edificio, como si ya fuera historia antes de serlo. Las apuestas en Las Vegas lo tenían favorito 5-1. 5-1. ¿Cuántos de ustedes, con 21 años, con el sueño de su vida enfrente, habrían firmado contra ese hombre sabiendo que las matemáticas, el dinero y la prensa entera del boxeo mundial estaban apostando a que ibas a perder? Alejandro firmó. El campamento se hizo en Big Bear, California. 4 semanas de altura. Sin refrescos, sin azúcar, sin alcohol, sin novia. Chepo Reynoso lo tenía corriendo a las 5 de la mañana por la montaña, con el frío de enero pegando en la cara y el aire enrarecido llenando los pulmones a la fuerza. Sparring con 3 peleadores zurdos, trabajo de cabeza, trabajo de respiración. Y un detalle que Chepo iba a contar años después en una entrevista para el canal de YouTube de Marco Antonio Barrera. La noche antes de viajar a San Antonio, Chepo se sentó frente a Alejandro y le dijo algo que no era táctica. Era una advertencia de hombre a hombre. Le dijo: muchacho, este Kelly te va a humillar antes del primer round. Te va a decir que pegas como niña. Te va a decir que vas a correr. Te va a faltar al respeto a ti, a tu mamá, a tu país. Tú no le contestes. Tú aguanta. Y cuando suene la campana, le pegas hasta que el árbitro te separe. Alejandro dijo que sí. Y Kelly hizo exactamente lo que Chepo había advertido. El jueves 4 de enero, en la conferencia de prensa, frente a 200 reporteros y las cámaras de la HBO, Kevin Kelly se paró en el podio y le dijo a Alejandro González, en inglés, con un traductor que tradujo todo en vivo, que tenía más respeto por un peleador llamado Cobra Soto que por el Cobrita. Que el Cobrita iba a correr como pollo el sábado. Que las cobras de México mordían, pero la suya iba a quedar hecha cinturón en el ring. Alejandro lo escuchó sin parpadear, sin moverse, sin cambiar la cara, con esa quietud que solo tienen los hombres que ya tomaron una decisión y no tienen nada más que decidir. Cuando le dieron el micrófono, contestó 2 frases. Solo 2. En español. Dejaste de pensar el día que escogiste pelear conmigo. El sábado vas a comer tus palabras. Y se sentó. La HBO grabó esa frase. Está en el archivo de la cadena. La escucharon 8.000 personas en San Antonio 2 noches después. Y se cumplió de manera escalofriante. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. 7 de enero de 1995. Freeman Coliseum, San Antonio, Texas. 8.000 personas, la mayoría mexicanos, boletos a $30, mariachis tocando en la entrada, banderas tricolores hasta donde alcanzaba la vista. Kelly salió primero. Bata roja con flecos dorados. La gente lo abucheó. Le tiraron vasos de cerveza. Subió al ring sin saludar a nadie, como si el desprecio fuera parte de su estrategia. Cuando salió Alejandro, el Freeman se vino abajo. Bata blanca con bordados verdes. Caminaba detrás de Chepo Reynoso con la cara seria, sin sonreír, sin saludar, sin mirar a las gradas. Como un hombre que va a una guerra y ya sabe el precio que va a pagar. El árbitro los llamó al centro. Las instrucciones fueron en inglés. Alejandro asintió sin entender la mitad. Volvieron a sus esquinas. Sonó la campana. Lo que pasó esa noche fue una guerra de 12 rounds. Pero los rounds que importan, los que cambiaron la historia, fueron 3. En el sexto, el Cobrita conectó una derecha cruzada en la sien de Kelly. Kelly cayó de espaldas. Las 8.000 personas se levantaron gritando al mismo tiempo. El árbitro contó hasta 8. Kelly se levantó con las piernas temblando, pero aguantó. En el octavo, Kelly regresó el favor. Una izquierda corta a la mandíbula. El Cobrita tocó la lona con la rodilla. Se levantó al 4. La gente contuvo el aire como si el oxígeno del recinto dependiera de ese momento. Y en el 12avo, el último round,
los dos peleadores agotados, los dos sangrando por las cejas, los dos sabiendo que la pelea estaba cerrada, sonó la campana final y se abrazaron. Michael Buffer leyó las tarjetas en el centro del ring. Y el nuevo campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, peso pluma. Alejandro Cobrita González. El Freeman estalló. Alejandro cayó de rodillas en el centro del ring. Lloró con la cara contra la lona. Chepo Reynoso lo levantó, lo abrazó y le susurró algo al oído. Algo que Alejandro iba a recordar 21 años después, la madrugada en que le mataron al primer hijo. Le dijo: muchacho, ya cumpliste con tu mamá. Ahora cuídate de los que se van a acercar. Chepo Reynoso sabía algo que el Cobrita todavía no sabía. Y esa advertencia llegó tarde. 2 semanas después, Alejandro regresa a Guadalajara con el cinturón mundial en la mano y un cheque por $50,000 en la otra. Y por esa puerta, en 1996, entraron las personas que le iban a costar 3 hijos. $50,000. Para una familia que había llegado a Guadalajara con las manos vacías desde algún pueblo del interior, esa cantidad no era un cheque. Era una promesa cumplida. Alejandro entró a la casa de su madre con el cinturón al hombro y el cheque en la mano, y doña Alicia hizo algo que él no esperaba. No lo agarró. Apartó la mano con suavidad, como quien rechaza algo que sabe que no le pertenece, y le dijo que ese dinero era para él, para su esposa, para los hijos que todavía no tenía. Alejandro le contestó lo mismo que llevaba 10 años contestándole. Mamá, ese dinero es para tu casa. 10 años diciéndole lo mismo. 10 años esperando poder cumplirlo. Ese viernes por la tarde salieron juntos. Madre e hijo recorriendo el poniente de Guadalajara como si fueran 2 personas normales, sin cinturón, sin cámaras, sin nadie que los reconociera en la calle. Vieron 9 casas. 9 casas que no eran la casa. Y entonces llegaron a la colonia Atlas. 2 plantas. Jardín al frente. Patio atrás. 3 cuartos. Una cocina con horno y estufa nuevos que nunca habían sido usados. $52,000. Doña Alicia entró a la sala vacía y se sentó en el suelo. No había muebles. Solo paredes blancas, una ventana que daba a la calle y la luz de la tarde entrando sin pedir permiso. Se quedó mirando el techo un momento largo. Luego miró las paredes. Luego miró a su hijo. Y le dijo: mi hijo, esta es la casa. Es la casa que yo me imaginaba. Es la casa que tu papá nunca me pudo dar. Alejandro pagó al día siguiente. En efectivo. La casa quedó a nombre de doña Alicia. Piénsalo un segundo. Un muchacho de 21 años, criado en la escasez, que acaba de ganar el campeonato mundial y lo primero que hace con el dinero es comprarle una casa a su madre. No un carro, no una cadena de oro. Una casa, con jardín, con patio, con cocina nueva. Eso no se improvisa. Eso se carga desde niño. Pero lo que el Cobrita no sabía esa tarde mientras firmaba los papeles era que la colonia Atlas en 1995 ya no era solo una colonia tranquila del poniente de Guadalajara. Ya estaba marcada. Ya había muchachos nuevos apareciendo en las esquinas, en los negocios, en las bodas del barrio. Un grupo que estaba ganando terreno en Jalisco de una manera que la prensa todavía no nombraba en voz alta. 27 años después, en esa misma colonia, le mataron al segundo hijo. Eso no es coincidencia. Y lo vamos a entender. Pero antes hay que entender lo que le pasó al Cobrita en los meses que siguieron. Porque la fama hizo en 3 meses lo que la pobreza no había podido hacer en 21 años. Empezó a salir. Empezó a tomar. Empezó a llegar tarde al gimnasio y a pedirle perdón a Chepo con la misma cara con que un niño le pide perdón a su padre. Chepo le gritaba. Alejandro prometía. Volvía 2 semanas. Volvía a salir. Y entonces llegó junio de 1995. La defensa del título en Las Vegas. Un peleador filipino que no debería haberle dado problemas. El Cobrita lo noqueó en el 4º round y cobró $70,000. No, espera. El registro dice que el pago acordado era de $65,000, pero con bonos de televisión llegó a 70. Esa noche, en lugar de regresar al hotel con Chepo, se quedó en una discoteca hasta las 5 de la mañana. 4 botellas. 2 mujeres.
un grupo de muchachos mexicanos que se le acercaron diciendo que eran de Guadalajara. Esos muchachos no eran cualquier grupo. Y esa noche en el Hotel Mirage, sin que el Cobrita lo supiera, fue cuando empezó la espiral. Recuerda esa fecha. Septiembre de 1995. Sacramento. Manuel Medina. Una pelea que Chepo le suplicó que cancelara. Alejandro llegó al pesaje con el peso, pero llegó con 3 semanas de fiestas encima y sin haber entrenado en serio. Medina, un veterano que había perdido 6 veces antes, le ganó por decisión unánime. El Cobrita perdió el título 9 meses después de ganarlo. Esa noche en el vestidor, con la cara hinchada y los ojos rojos, le dijo a Chepo Reynoso algo que Chepo nunca olvidó. No, ya sé. Chepo, ya no me importa el cinturón. Lo que necesito ahora es dinero rápido. Chepo le preguntó para qué. Alejandro no contestó. Y al mes siguiente dejó de ir al gimnasio. Dejó de contestar el teléfono. Dejó de aparecer en los eventos públicos de Guadalajara. La prensa deportiva hablaba de su recuperación, de su entrenamiento en silencio, de su próximo regreso al ring. Mentira. Lo que pasó en esos 14 meses entre la pérdida del título y el final de 1996 es la pieza que conecta todo el rompecabezas. Y aquí es donde todo cambia. La realidad la sabían 2 personas nada más. Chepo Reynoso, que tomó la decisión de llevarse ese secreto a la tumba, y el propio Cobrita, que fue soltando la verdad por pedazos, a 3 periodistas distintos, a lo largo de 25 años. Nunca de un jalón. Nunca completa. Como si contar la historia entera de una sola vez fuera demasiado peso para un solo hombre. La pieza completa empieza en noviembre de 1995. Una fiesta en la colonia Providencia. Lo invita un primo. Le dicen que va a haber gente conocida, actrices de Televisa, músicos, empresarios de Guadalajara. El tipo de reunión donde todo parece normal hasta que ya no lo es. En esa fiesta, el Cobrita conoce a un señor de 42 años. Traje gris cruzado. Reloj caro. Chofer esperando afuera. 3 muchachos detrás del que el Cobrita pensó que eran amigos, no lo que en realidad eran. El señor se le acerca con calma. Le dice que admira su trabajo. Le ofrece un whisky. Le platica que él también es de boxeo, que tuvo un primo que peleó hace años, que conoce a Boberem desde los 80. Habla bien. Habla tranquilo. Habla como alguien que nunca necesita levantar la voz porque todo ya está decidido antes de que empiece la conversación. Y esa misma noche le hace una propuesta. Le dice que tiene contactos para conseguirle peleas grandes en Estados Unidos. Que puede hablar con las cadenas de televisión. Que tiene amigos en Las Vegas. Y que solo le pide una cosa a cambio. Una sola. Que le deje invertir su dinero. Que él sabe de números. Que tiene un negocio de bienes raíces en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta. Que con $100,000 se puede armar una sociedad que le va a dar al Cobrita rentas mensuales de por vida. El Cobrita lo escucha y le dice que sí. Esa misma noche, sin abogado, sin contrato escrito, sin nadie que le dijera espérate, piénsalo, duerme con eso, le dio la mano al señor. Trato cerrado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien que amamos estrecharle la mano a la persona equivocada, convencido de que era su salvación, sin saber que acababa de firmar algo que iba a cobrar un precio que ningún dinero del mundo puede pagar? El señor se llamaba Martín. No vamos a usar su apellido completo en este vídeo por respeto a una investigación que sigue abierta. Pero ese señor Martín, en los siguientes 10 años, se convirtió en la sombra del Cobrita. Le manejó el dinero. Le consiguió las peleas. Le presentó a la gente. Le compró coches. Le puso a sus hijos en colegios privados. Y le fue sembrando, sin que el Cobrita lo supiera entonces, una conexión con un grupo del crimen organizado que estaba creciendo en Jalisco. Esa conexión es lo que iba a cobrar 3 hijos 20 años después. Mira, lo digo sin rodeos, un muchacho de 22 años que acaba de perder el título, que no tiene a nadie que le explique cómo funciona el dinero, que creció pobre y de repente tuvo fama y después la perdió, ese muchacho es presa fácil. No es estupidez, es vulnerabilidad. Y hay gente que lleva toda la vida aprendiendo a reconocerla desde lejos,
a acercarse en el momento exacto, con el traje correcto y las palabras correctas. Al cobrita no lo engañaron porque fuera tonto. Lo engañaron porque estaba solo y nadie le enseñó a distinguir a un depredador de un benefactor. Lo que la prensa publicó sobre las 3 muertes fue una cosa. Lo que la prensa no se atrevió a publicar fue otra completamente distinta. El 9 de diciembre de 2016, Alejandro González Jr., hijo mayor del cobrita, 23 años, boxeador, campeón en formación, fue encontrado muerto dentro de una camioneta Nissan X-Trail abandonada en el cruce de Francisco Silva Romero y González Gallo, en la colonia San Carlos de Guadalajara. Un año antes había peleado contra Carl Frampton, el campeón mundial supergallo de Inglaterra, y lo había tumbado 2 veces en el primer round. Esa noche se hizo un nombre. Esa noche el mundo del boxeo aprendió a pronunciar su apellido. La camioneta tenía huellas de tortura. El cuerpo tenía marcas que iban mucho más allá de un balazo. Había otros 2 cuerpos adentro. Uno era el abuelo del muchacho. El otro era un hombre con antecedentes de la zona. La Fiscalía de Jalisco abrió la carpeta y la cerró en menos de 6 meses. Sin culpables. Sin detenidos. Sin una sola línea concreta de investigación. Lo que sí hubo fue una nota dejada en la escena. Una nota que la Fiscalía nunca quiso compartir con la prensa. Una nota dirigida directamente al cobrita. Según fuentes que hablaron sin nombre con un periodista de Proceso en 2017, esa nota decía 2 cosas. La primera era un nombre, el nombre del señor Martín. La segunda era una fecha, 1996. El año en que el cobrita firmó, sin saber lo que firmaba, con un apretón de manos en una fiesta en la colonia Providencia. Esa nota la guardó la Fiscalía. El cobrita nunca la vio. El 4 de junio de 2022, 6 años después de la primera muerte, Yair González, segundo hijo del cobrita, fue asesinado a balazos en la colonia Atlas de Guadalajara. La misma colonia donde el cobrita había comprado la casa de su madre 27 años antes. Yair había ido a cobrar la renta de un edificio de departamentos en el cruce de Río Ameca y Río La Barca. Cuando llegó, 2 hombres lo estaban esperando. Le dispararon 9 veces. Murió en la banqueta antes de que llegara la ambulancia. La Fiscalía abrió la carpeta. La cerró 4 meses después. Sin culpables. Sin detenidos. Pero esta vez sí hubo un dato que la prensa publicó, casi de pasada, casi sin darse cuenta de lo que estaban diciendo. El edificio de departamentos donde Yair cobraba la renta no era de él. Era de un fideicomiso. El fideicomiso había sido constituido en 1997 a nombre de Alejandro González, el cobrita. Pero el administrador era el señor Martín. Yair murió cobrando la renta de un edificio que su padre nunca supo que tenía a su nombre. Esa frase sola es la pieza que une los 3 asesinatos. No hace falta nada más. Esa frase es el mapa completo. 10 meses después de la muerte de Yair, el 14 de abril de 2023, el tercer hijo del cobrita apareció en la carretera Saltillo-Guadalajara. Luis González Ochoa, 21 años. También boxeador, como su padre. Lo encontraron en el kilómetro 25. Su cuerpo había sido arrojado desde un vehículo en movimiento. Tenía heridas de bala en el tórax, en el muslo derecho y en el cuello. No fue una ejecución limpia. Fue un mensaje que alguien quería que doliera mucho. Luis tenía planeado debutar como boxeador profesional en Los Ángeles 2 meses después. Le había escrito a su padre el lunes anterior. Le dijo que la pelea iba a ser dedicada a sus hermanos Yair y Alejandro. Los 2 muertos. Los 2 hijos que ya no estaban. Esa fue la última conversación entre Luis y el cobrita. La Fiscalía abrió la carpeta. La cerró 3 meses después. Sin culpables. Sin detenidos. Pero un reportero de Record publicó algo antes de que el texto desapareciera del sitio web, borrado sin explicación, como si alguien hubiera hecho una llamada telefónica al editor. El cuerpo de Luis tenía un papel doblado en el bolsillo del pantalón. Un papel con una fecha escrita a mano. 1996. La misma fecha de la nota del primer hijo. 27 años después. La misma fecha. El mismo mensaje.
Si tú fueras el cobrita y te hubieran matado a los 3 hijos con la misma fecha en cada escena del crimen, ¿qué habrías hecho diferente después de la primera muerte? ¿Hablarías o te quedarías callado para proteger lo que queda? 3 hijos, 3 asesinatos, 7 años, la misma fecha en cada escena del crimen. Y el padre todavía no ha hablado. Esto es lo que la prensa no se atrevió a unir. No porque no lo vieran, sino porque unirlo en voz alta tiene un costo que no todos están dispuestos a pagar. Las 3 muertes no son casos aislados. Son un mismo mensaje repetido 3 veces, dirigido al padre. El mensaje no es una amenaza de lo que viene. El mensaje es un recordatorio de lo que ya pasó. La fecha es 1996. Y el cobrita decidió quedarse en Guadalajara, en la misma ciudad, en la misma colonia, a 10 minutos del lugar donde le mataron al primero, a 15 del lugar donde le mataron al segundo. Irse era admitir lo que hizo en ese año. Y eso no lo podía hacer, porque lo que hizo en 1996 fue firmar un documento que durante 27 años nadie ha podido encontrar. Un documento que el señor Martín guardaba en una caja fuerte de un banco en Puerto Vallarta. Después de la primera muerte, en 2016, esa caja fue vaciada. El acceso fue borrado. Los archivos del banco no registran quién entró por última vez. El documento desapareció. Pero lo que decía ese documento, según una fuente que habló con un periodista de Proceso en 2017, era un acuerdo de sociedad entre el cobrita y un grupo que controlaba el oriente de Guadalajara en los 90. Un acuerdo donde el cobrita ponía algo que ese grupo necesitaba desesperadamente. Ponía su nombre, su cinturón mundial, su imagen pública, su limpieza ante el gobierno, la cara de un campeón que nadie iba a cuestionar. A cambio, el grupo le ponía a su nombre 3 propiedades, 5 vehículos, un fideicomiso y una cantidad de dinero que ninguna investigación oficial ha podido cuantificar. El acuerdo tenía una sola cláusula. Y esa cláusula, en los años que vinieron, se convirtió en el problema más grande de su vida. Decía que el acuerdo era de por vida, imposible de romper, hereditario. Para entender por qué el cobrita firmó eso, hay que entender en qué estado estaba en noviembre de 1996. Porque el muchacho que en enero de 1995 había noqueado al peso pluma invicto del mundo en San Antonio, 12 meses después era otro hombre. Había bajado tan rápido que ni Chepo Reynoso, que lo conocía desde los 12 años, lo reconocía cuando se lo encontraba en la calle. 1996 empieza para el cobrita en una clínica privada de Guadalajara. Ingresa el 12 de enero. Tiene 23 años. Sangrado en la nariz que no para. Un ojo morado que no se le cura desde hace 3 semanas. El hígado inflamado. Y un detalle que el médico que lo atendió esa noche confesó 20 años después en una entrevista anónima a un periodista del Informador. Sus palabras exactas. El muchacho tenía rastros de cocaína en la sangre, alcohol en niveles que podrían matar a un peleador en plena pelea y marcas de aguja en el brazo izquierdo. No le dije a nadie. Su manager me pidió que no lo registrara. Me dio dinero. Le firmé el alta a las 8 horas. Ese era el hombre que esa madrugada de noviembre firmó el acuerdo. Ese era el estado en que estaba cuando puso su nombre en ese papel. Esa fue la última vez que el médico de la clínica atendió al cobrita González. Pero el hombre que le pagó para que callara, para que no registrara nada, para que firmara el alta en 8 horas y se olvidara de lo que había visto, ese hombre no desapareció. Era el señor Martín. El mismo que el cobrita había conocido 3 meses antes en una fiesta en Providencia. El mismo que ya estaba administrando el dinero del cinturón mundial. El mismo que iba a aparecer, sin falta, en cada momento crítico de los siguientes 10 años de su vida. Cuando el cobrita salió de esa clínica de madrugada, llevaba 2 cosas que nunca antes había llevado a su casa. Una bolsa con frascos de pastillas que el médico le recetó al salir. Y el celular del señor Martín, recién comprado, con un número que el cobrita iba a marcar 18 veces al día durante los siguientes 4 años. 18 veces al día. Ese celular registró 730 llamadas al señor Martín solo en 1996. Algunas de esas llamadas fueron grabadas.
Vamos a saber qué decían. Pero eso viene después. Primero, marzo de 1996. El Cobrita pelea por primera vez en 6 meses. Una pelea menor en Mexicali contra un peleador colombiano sin historial relevante. Llegó al pesaje borracho. Subió al ring temblando. Le dieron por knockout técnico en el segundo round. Cobró 20,000 pesos. Esa misma noche, en el hotel donde se hospedaba, el señor Martín llegó a su habitación a las 2 de la mañana. Le entregó un sobre. Le dijo que ahí había un adelanto para la siguiente pelea. $50,000 en efectivo. El Cobrita firmó un papel sin leerlo. El señor Martín se llevó el papel. El Cobrita se quedó con el dinero. Y esa noche, según contó años después una empleada del hotel a un periodista de Excelsior en una nota que se publicó pero que nadie leyó, salieron de la habitación del Cobrita 6 personas a las 5 de la mañana. 4 hombres. 2 mujeres. La empleada no dio nombres, pero describió que 2 de los hombres llevaban botas vaqueras de piel de víbora. La misma marca, el mismo color, como si fueran un uniforme. Esas botas van a aparecer otra vez. Y van a aparecer en un lugar que ninguno de ustedes esperaría. Mayo de 1996. El Cobrita compra su primera casa de lujo. Colonia Providencia. 4 recámaras, alberca, 300 metros cuadrados de construcción. $50,000 al contado. La casa se compró a nombre de una sociedad que el señor Martín había constituido 2 semanas antes. El Cobrita era socio minoritario. Solo el 5%. El 95% restante estaba a nombre de una empresa fantasma con domicilio en Puerto Vallarta. El Cobrita firmó los papeles sin entender nada. Mira, lo digo sin rodeos, esto no es una historia de un boxeador que tomó malas decisiones. Esto es la historia de un muchacho de 23 años, destruido por dentro, que fue cazado con método, con paciencia y con dinero. El señor Martín no se aprovechó de una debilidad. La cultivó, la regó, la esperó. Y cuando el Cobrita estaba en el piso, le extendió la mano no para levantarlo, sino para asegurarse de que nunca pudiera levantarse solo. Esa casa de Providencia es donde el Cobrita iba a vivir 20 años. Donde iban a crecer sus 3 hijos. Donde su esposa Carla iba a llorar todas las noches durante los últimos 5 años antes de morir. Y donde el Cobrita todavía hoy duerme en el cuarto principal a sus 51 años, aunque la casa oficialmente no es suya. Si se mudara mañana, la casa se vendería en menos de un mes. Pero no se puede vender. Por la cláusula. Julio de 1996. El Cobrita pelea contra un puertorriqueño en San Diego. Gana por decisión. Cobra $80,000. Recibe 22,000. El señor Martín le explica que el resto se fue en gastos del campamento, en honorarios del promotor, en una inversión nueva en Puerto Vallarta. El Cobrita acepta sin preguntar. No está pensando en los números. Está pensando en lo que va a hacer con los 22,000 esa misma semana. Y los 22,000 se le acabaron en 12 días. En una serie de fiestas en Acapulco que el señor Martín organizó. Fiestas con gente que el Cobrita no conocía. Empresarios, actrices, funcionarios menores. Y un grupo de muchachos que llegaban juntos, siempre juntos, todos con las mismas botas vaqueras de piel de víbora. Chepo Reynoso las vio una sola vez. Fue en septiembre de 1996, en un restaurante de Guadalajara. Chepo iba a comer con su esposa. Vio al fondo, en una mesa apartada, al Cobrita. Estaba con 5 personas. 3 de ellas con las botas. Chepo se acercó a saludar. El Cobrita lo miró sin levantarse, sin presentarle a nadie, sin invitarlo a sentarse. Chepo Reynoso entendió todo en ese momento. El muchacho al que había visto crecer desde los 12 años, el que había entrenado con sus propias manos hasta hacerlo campeón del mundo, ya no era el mismo. Y Chepo supo, ahí parado en ese restaurante, que tenía que alejarse antes de que fuera demasiado tarde para él también. Esa misma semana le mandó una carta. 3 párrafos. Le decía que no podía seguir entrenándolo, que se iba a enfocar en otros peleadores, que cualquier cosa que necesitara ahí estaba el gimnasio. El Cobrita nunca contestó.
Rompió la carta, la tiró al bote de basura, y nunca volvió a hablar con el hombre que lo había hecho campeón del mundo. ¿Cuánto vale un hombre que te enseñó todo lo que sabes, que te vio crecer, que apostó su nombre por ti, para que lo tires a la basura junto con una carta de 3 párrafos a los 23 años? Chepo Reynoso siguió haciendo campeones. El Cobrita siguió firmando papeles sin leerlos. Chepo Reynoso tiró la carta al olvido y siguió adelante. Así es como sobreviven los hombres que han visto demasiado. Y el muchacho que vendría después, el que Chepo convertiría en el boxeador más reconocido del mundo, tenía apenas 6 años en ese septiembre de 1996. Un niño de Guadalajara que todavía jugaba en la calle. Se llamaba Saúl Álvarez. El mundo lo conocería como el Canelo. Pero esa es otra historia, y llegará a su tiempo. Lo que Chepo Reynoso va a cargar hasta el día que le toque morir es otra cosa. Es el silencio. El silencio de haber visto la trampa cerrarse y no haber podido, o no haber querido, meter la mano para detenerla. Porque en octubre de 1996, mientras Chepo ya se alejaba, el Cobrita estaba en Las Vegas. No era una pelea grande. Era relleno de cartelera. El tipo de combate que los promotores meten para llenar el programa, para que el público tenga algo que ver mientras se acomoda en sus asientos antes de la pelea estelar. El Cobrita cobró una cantidad que no alcanzaba para pagar un mes de renta decente en cualquier ciudad de México. Pero ahí estaba, con su nombre en el cartel, con su cinturón, con su cara en los pósters. Y en el hotel, antes de la pelea, llegó el señor Martín. No llegó solo. Traía a un hombre de 50 y tantos años. Bien vestido. Acento norteño. Ojos claros, casi azules, del tipo de ojos que en México aprendes a leer desde niño porque detrás de ellos puede haber dinero o puede haber peligro, y muchas veces las dos cosas al mismo tiempo. Manos grandes. Un maletín de piel café que cargaba con la naturalidad de quien lleva ese objeto a todos lados desde hace décadas. El señor Martín lo presentó como un inversionista de Sinaloa. Amigo de la infancia, dijo. Hombre de contactos importantes. Alguien que quería conocer al campeón. El hombre le extendió la mano al Cobrita. Le dijo que había visto la pelea contra Kevin Kelly. Que esa noche había apostado $30,000 en Las Vegas a favor del Cobrita y los había ganado. Que quería invitarlo a cenar para celebrar. $30,000 apostados por un desconocido a tu nombre. Eso no es un cumplido. Es una declaración de intenciones. Pero el Cobrita tenía 23 años y nadie le había enseñado a leer ese idioma. La cena fue en una casa privada en las afueras de Las Vegas. No en un restaurante. No en un lugar con testigos casuales. Una casa, con carne asada, tequila y 6 personas sentadas alrededor de una mesa. El Cobrita, el señor Martín, el hombre del maletín y 3 muchachos jóvenes con las botas vaqueras de piel de víbora. Hablaron de boxeo durante 2 horas. Rieron. Brindaron. El Cobrita llevaba 6 tequilas encima y las pastillas del médico desde la mañana. Y entonces, cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, el hombre del maletín sacó un papel. 4 páginas. Escrito en español. Un acuerdo entre el Cobrita González y una sociedad mercantil registrada en Puerto Vallarta. Una sociedad que el Cobrita no conocía, pero que ya tenía a su nombre 3 propiedades, 5 vehículos, una cuenta bancaria con $10,000 y un fideicomiso administrado por el señor Martín. El hombre del maletín habló despacio, con la calma de quien ha tenido esta conversación muchas veces. Dijo que era una formalidad, que las cosas que ya estaban a su nombre necesitaban una firma para quedar legalmente protegidas, que era para evitar problemas con Hacienda.